Sugerencias para la niñera. ¿Quieren oírlas? Tienes toda mi atención, hija. Bueno, hola chicos de sexto A, sexto B y sexto C. Bueno, esta es la primera unidad de literatura, de sexto año, y vamos a repasar un tema que ya vieron en otros años. A mí no me joden, ese lupedero hicieron a propósito para no venir a la escuela, lo de sexto A, pero bueno, ya está, y salió bien. Pero a mí no me van a mentir, ¿estamos? Bueno, no importa, igual esta clase la tenía que dar así virtual, también porque no los iba a ver a todos, así que me da lo mismo. Lo que va a cambiar es la cantidad de actividad que le voy a dar, chicos, obviamente, digamos, ¿no? Más que nada lo de sexto A. Bueno, para lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir qué es literatura. Este tema ya lo vimos, pero ahora vamos a profundizar más. ¿Qué es literatura? Para saber qué es literatura, primero tengo que dejar de lado, tengo que ver los mensajes que no son literatura. Es decir, tengo que deslindar aquellos mensajes que utilizan la palabra, pero que no son literatura. Por lo cual vamos a hablar de Roman Jakobson, un lingüista ruso, que él decía que todo acto comunicativo produce un mensaje y que ese mensaje tiene una intención, una determinada intención, y la intención está centrada de ese mensaje en cada uno de los elementos del circuito de la comunicación. Uy, profe, ¿qué son los circuitos de la comunicación? ¿Se acuerdan del circuito de la comunicación? Receptor, emisor, canal, código, ¿se acuerdan? Bien, en eso, digamos, ¿no? Entonces, Roman Jakobson decía que cada mensaje tiene una intención. Vamos a ver cuáles son las intenciones, y para llegar al último mensaje que nos interesa, que es la función poética, que es la función que nos interesa a nosotros. La primera que vamos a ver es la función referencial. La función referencial o informativa es cuando va a aparecer acá, es cuando está centrada en el referente. Es decir, el referente es el tema de que se está hablando. Por ejemplo, si el profesor dice, bueno chicos, hoy vamos a hablar de petróleo, y el petróleo va a ser el referente de toda la clase. O cuando abrís un diccionario y dice perro, canus domesticus y qué sé yo, y animal de cuatro patas que domesticado, que habita, bueno, etc. Esa definición de diccionario, ese perro en ese caso es un referente. La función referencial o informativa es la que se utiliza en los diarios, en los manuales, en los diccionarios, en las enciclopedias. Ahí aparecen mensajes con función referencial. También tiene que ver con un diálogo, por ejemplo. Che, ¿viste lo que le pasó a la Juana? Bien. Todo el diálogo va a tener que ver con lo que pasó a la Juana, y la Juana es la referente, la Juana, está mal dicho, pero no importa, así como habla la gente popularmente, es lo que es, en este caso, la Juana va a ser el tema, o Juana va a ser el tema el referente de ese diálogo. Bien, hay otra función, acá va a aparecer, que es la función emotiva o expresiva. La función expresiva o emotiva está centrada, en este caso, en el emisor. Cuando el emisor expresa un sentimiento o una emoción, por ejemplo, estoy cansado, tengo sueño, ay, qué paja me da esta clase, qué sé yo, una cosa así, lo que hace de alguna manera es manifestar una emoción, algo que le está pasando, un sentimiento. Esa es función emotiva o expresiva, por eso se llama emotiva, porque está vinculada con las emociones, digamos, ¿no? Ay, me duele, estoy cansado, todas esas oraciones, todos esos mensajes. Bien, hay otra función que también aparece acá, que van a aparecer todas acá también. Hay otra función también que es la función apelativa, también llamada conativa. La función apelativa está centrada en el receptor. Cuando vos querés que tu receptor haga algo, cuando vos estás ordenándole algo a tu receptor, estás rogando a tu receptor, o estás haciendo un pedido a tu receptor, estás esperando de él que obre de una determinada manera, estás queriendo que tu mensaje impacte de tal modo que en él haya cierta actividad, digamos, ¿no? Cierto movimiento, que es producto de tu solicitud, digamos, ¿no? Entonces, cuando vos le decís a alguien, ¿me decís la hora? Esa función apelativa. Cuando le decís a alguien, siéntese allá, por favor, una orden, función apelativa. Cuando le decís a alguien, ¿le das 10 pesos para comprar una birra? Función apelativa. Siempre estás buscando que el receptor obre de determinada manera, o que te dé plata, o que se desplace hacia otro asiento, o cuando decís, deje de fumar, que acá no se puede, función apelativa. Estás obligando a tu receptor que tire el cigarrillo, digamos, ¿no? O cuando le decía al profesor, profe, apruébeme, por favor. Y bien, es una función apelativa. Está buscando que impacte sobre el receptor. En mi caso, me lo decís, no impacta un carajo, pero sigue siendo función apelativa, digamos, ¿no? Bien, otra de las funciones que tenemos es la función fática.
que es cuando vos querés que el canal esté abierto entre vos y tu receptor, si vos fueras el emisor, digamos, ¿no? Es cuando vos querés asegurarte de que primero abrir el canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Imagínate cuando te encontrás a alguien y no le decís hola, ¿cómo te va? Pero ¿sabes que el otro día me encontré con tal persona? No, bro, primero decís hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y abrís el canal y después empezás a hablar. Porque si no, si apareces junto a una persona y le decís que te conoce, no importa, y le decís, y te ve a lo lejos y vos te acercás y le decís, el otro día vi una persona que me dijo tal cosa. Y el otro dice, buen día primero, ¿no? Te va a decir, y obvio, abrir el canal primero, eso quiere decir. Entonces, abrir el canal es cuando decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y lo cerrás, chao, nos vemos, hasta luego, hasta mañana, qué sé yo. A veces querés asegurarte que el canal está abierto. Lo que hace el docente cuando un pibe está dormido, o está bostezando, o está distraído, ¿qué hace? Le dice, fulano de tal, vos esto me lo podés explicar a mí. Bueno, ahí hay un mensaje, primero apelativo, porque está pidiendo al pibe que hable, pero al mismo tiempo hay una función fática, que es asegurar, el profesor quiere asegurar que el canal entre él y el alumno está abierto. Bien, esa es la función fática, la apertura, el cierre del canal, asegurarse de que el canal está abierto. Cuando estás hablando con un amigo que te dice cada rato, viste, sí, ya. Buenos días, estrellitas. La Tierra les dice hola. Vi, no es que te está diciendo si viste o no viste, lo que quiere saber es asegurarse de que el canal entre él y vos esté abierto. Muy bien. También tenemos la función metalingüística, que es cuando la lengua indaga acerca de las normas de la propia lengua. Es decir, la lengua se utiliza para estudiar la normativa de la propia lengua. Cuando vos decís, jamás se escribe con tilde en la A, eso es una función metalingüística, porque está centrada, en este caso, en el mismo código. Es en el código que se utiliza. Cuando vos decís, perdón, ¿perro llevó en R o 2R? Ahí hay una función metalingüística. Es la propia lengua que indaga sobre su propio funcionamiento. Es decir, cuando hay una preocupación en la lengua por cómo funciona la lengua. Sí, cuando vos decís, perdón, en la oración el perro es malo, perro es sujeto, ¿no? O cuando vos decís, eso está mal escrito, perro, vecino se escribe con B larga, con B corta, no con B larga. Ahí también hay una función metalingüística, porque la lengua que habla acerca de sus funciones y normas. ¿Se entiende eso? Es lo que hace el profesor de lengua siempre, digamos, en el aula. Bien, por último la función poética. La función poética es la que nos interesa a nosotros, porque está ligado al discurso literario. El discurso literario, gracias a la combinación de las palabras que hacemos, a veces por el mismo ritmo que le damos a las palabras, o por el uso connotativo del lenguaje, esto permite que las palabras tengan más de un significado. A ver, todos los mensajes que dijimos, pero la función poética está ligada al mensaje, ahí está ligada al mensaje mismo, es decir, cómo construyo mi mensaje. Por lo cual, la preocupación de la función poética en la construcción, gracias a la combinación de palabras que a veces le dan un uso connotativo al lenguaje, que a veces el mismo ritmo también permite que tenga un sentido connotativo este lenguaje, que se aparta del lenguaje cotidiano, al lenguaje hablado todos los días. Eso es literatura, digamos, ¿no? Gracias a todo eso se produce el efecto de lo que es literatura, y que de alguna manera es apartarse del habla cotidiana, o del habla común, digamos, ¿no? Si vos decís, por ejemplo, esto lo digo todos los años, pero tu forma de partir me dio la sensación de un arco de violín clavado en un gorrión. Cuando vos decís eso, lo que estás diciendo, tu forma de partir me dio la sensación de un arco de violín clavado en un gorrión, estás diciendo de alguna manera que esa persona que se fue de tu lado te produce a vos un dolor tan grande como es la de un gorrión atravesado por el arco de un violín, digamos, ¿no? Se acabó la música, se acabó el canto, se acabó la felicidad. Todo lo que sugiere un violín se terminó. Toda la música que habita un violín se terminó. Toda la música de tu vida se terminó para siempre. Se acabó todo. Todo, todillo. De alguna manera, la función poética es hacer que en esa combinación de palabras cada palabra tenga un significado diferente de la que está en el diccionario.
Por ejemplo, si yo busco en el diccionario, qué sé yo, rosa, va a decir el diccionario rosa pertenece a la familia de las rosáceas, no sé. Y tiene espinas, se caracteriza por tener pétalo, una flor con pétalo y espinas, qué sé yo, ¿viste? Bien, si la profesora de biología te dice, bueno, vamos a ver una rosa, la rosa tiene pétalos, tiene peristilo, no me acuerdo cómo se dice, tiene espinas, por dentro corre savia. Bien, vos estás viendo, ahí nadie imagina que la rosa no es otra cosa que una rosa. Vos lo que te imaginás, lo que sale de tu cabeza es palabra rosa y aparece acá una rosa. Bien. Ahora, ahí la palabra rosa está funcionando con el significado del diccionario. Eso se llama uso denotativo del lenguaje. Cuando el lenguaje es sencillo y claro y no tiene más sentido la palabra que el sentido que da el diccionario. Pero ¿qué pasa si yo digo, tu voz me sabe a rosa? Es la misma palabra, pero aparece en la combinación con otras palabras, tu voz me sabe a rosa, aparece la palabra rosa ya no con el significado que aparece en el diccionario. Porque si yo digo que tu voz me sabe a rosa, no quiere decir que si te doy un beso vos me sabés a rosa, o que tu voz tiene la forma de una rosa. Lo que está diciendo es que la rosa, que su voz te produce la ternura que te produce una rosa, te parece tan bella como una rosa, te parece que tiene el aroma que tiene una rosa, tu voz. Es decir, fíjense que la palabra rosa ya no significa lo del diccionario, significa belleza, significa fragilidad, significa ternura, significa aroma. Es decir, la palabra rosa abrió un abanico de significados en esta oración. Tu voz me sabe a rosa. Esto se llama uso connotativo del lenguaje, a diferencia del denotativo. El uso connotativo del lenguaje, que se produce por esta combinación de palabras, por la búsqueda de cierto ritmo, por ese uso no cotidiano del lenguaje, lo que hace es producir este efecto, digamos, lo que se llama función poética, que es primordial en literatura, es el alma de la literatura, la función poética, es el espíritu de la literatura, la función poética. ¿Se entiende? Entonces, me aparto del uso literal de la palabra que aparece en el diccionario, porque tiene un solo significado, y en la literatura, la palabra rosa, por ejemplo, tiene más de un significado, y eso lo convierte en literatura. Hay una parte que Vargas Llosa, de una manera muy interesante, él dice, si la literatura si las palabras tuvieran solamente el significado del diccionario, no habría literatura, y tiene razón, porque yo trabajo, la literatura trabaja no con el sentido literal de la palabra, sino con el abanico de significados que produce una palabra cuando se combina con otras palabras. Entonces, es decir, en la función poética el lenguaje es el protagonista. Bueno, ¿se entendió, chicos? Si no se entendió, me preguntan por Facebook, pero creo que fui claro, todo va a aparecer acá. Quizás cuando lo vimos en cuarto año lo vimos un poquito más amplio, acá lo vemos más sintetizado, pero es más que nada para recordar lo que ya vimos. Va a haber actividades, las voy a subir en el grupo de Classroom, así que estén atentos, porque después de esto viene algo que es un poquito más difícil, que es realidad y ficción, tampoco es tan complejo, pero bueno, yo sé que en cuarto año le costó, por ahí en sexto año le cuesta menos. Bueno, chicos, un abrazo, cuídense, que no caigan en esta cosa tonta de andar haciendo huevadas que después evitan que no puedan venir a clase, porque se invirtió mucha guita, estamos mucho arriesgando la vida para venir a dar clase. En mi caso soy diabético y vengo igual a dar clase porque me gusta el aula, quiero estar con mis alumnos, pero si ustedes están de joda y después se contaminan y yo después tengo que volver a mi casa porque ustedes se fueron de joda, eso hace que no se cuidaron como debían. Qué sé yo, el Estado gasta un montón de guita en vacunas para vacunar a nosotros los docentes, y nosotros estamos arriesgando la vida, porque somos veteranos, digamos, ¿no? Para venir a cumplir nuestra función con el propósito de nuestra vida. Cuídense mucho, yo sé que ustedes son jóvenes y no le temen a esta enfermedad, pero nosotros sí. Así que un abrazo grande, chicos, espero verlos lo antes posible, y bueno, ya voy a dejar actividades también, así que espérenla que ya van a ir cayendo. Ya con esto hay la primera actividad. Esta es la unidad número 1. Abrazo para todos y cuídense. Chao, chicos. Ay, bueno, para, ay, qué falta de comprensión que tenés.